Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? En este video vamos a hablar ahora sí del trastorno narcisista de la personalidad. Es importante para mí aclarar que tanto en este canal, en otros canales y en medios en general, la palabra narcisista se usa de una forma distinta, porque narcisismo también se usa para definir como características de la personalidad de alguien, que pueden ser con altos niveles de egoísmo, con altos niveles de egocentrismo y con mucho ego. Como al final esto es como más para fines de autoayuda, no para fines de diagnósticos clínicos en especial, bueno, funciona y funciona bien, ¿no? Cualquier persona que es egoísta, que es ególatra, que es egocentrada, va a tener problemas para relacionarse con los demás, va a ser más explotador del promedio, va a ser alguien encargado como de ver su propio bienestar antes que el de los demás y primero yo antes que nadie. Y ese es un rasgo que, bueno, hemos visto en muchos otros videos distintas características de ese tipo de rasgo de personalidad. Ahora, como rasgo de personalidad, pues puede estar presente de forma muy marcada en todos los otros trastornos de la personalidad. Pero eso sí, el trastorno narcisista de la personalidad tiene esa característica como lo central. Digamos que la clasificación de trastornos de personalidad se divide en clústeres, como vimos. Cada clúster tiene características distintas. Al A lo definen los problemas de organización del pensamiento y de ideas un poco raras, un poco atípicas, que pueden llegar a ser como pérdida de juicio de realidad en algunos momentos. Los B, los del clúster B, se refieren más bien a personas que como grupo los caracteriza el ser personalidades impulsivas, emocionales, caóticas. Y al clúster C lo definen la ansiedad en términos prácticos, ¿no? Y bueno, hay diferentes nombres para los trastornos de la personalidad que tienen cosas muy específicas. Y mi intención al mencionarlos en estos videos es que puedas ver que no todo lo que es difícil para las relaciones interpersonales se llama narcisistas, porque hay cosas que sí tienen tratamiento, hay cosas que tienen relativamente buen pronóstico, hay cosas que pueden mejorar con ciertas técnicas y con otras no mejorarían. Por eso a veces las palabras sí importan, aunque efectivamente narcisismo como rasgo de personalidad sí significa eso. Pero como trastorno de la personalidad, vamos a tocar este tema más específicamente. Número 1, vamos a definir personalidad. Personalidad es algo que conforma, digamos, la forma de ser de alguien y se refiere a su forma de relacionarse con él mismo, a su forma de relacionarse con los otros, a su forma de pensar, a su forma de manejar los sentimientos, a su forma de manejar sus impulsos, al autocontrol que esa persona pueda tener y a las relaciones interpersonales y la forma como estos rasgos afectan, ¿no? Y esto es algo que tiene base, número 1, biológica, genética, porque hay factores que son como parte del temperamento. Y el temperamento son características que tiene la personalidad o el carácter de una persona que tienen que ver con cierta vulnerabilidad biológica para ser de determinada forma. El rasgo de impulsividad, el rasgo de fantasía, el rasgo de búsqueda de sensaciones, el rasgo de introversión, extroversión, son un ejemplo de rasgos temperamentales que son hereditarios, digamos, que son biológicos y que en los cuales pues muy probablemente los hijos se parecen a los padres más de lo que tiene que ver la educación ahí, ¿no? Y esto se refiere a que padres biológicos comparten más ese rasgo que siquiera las personas con las que esa persona, ese hijo se ha criado, ¿no? Tiene también que ver en la personalidad del aprendizaje y en esto cuenta la familia, por supuesto, también. Entonces hay cosas que se heredan, hay cosas que se aprenden, pero por otro lado también hay rasgos socialmente aprendidos, ¿no? Sobre todo a partir de la adolescencia las personas empezamos a compartir muchas formas de pensar, gustos con los amigos, imitamos ciertos valores, ciertas formas de adaptarnos a la gente que nos rodea, de funcionar, de trabajar,
Y en esto va un poco también la ideología, religión, valores, y todo esto forma parte de la personalidad. También la voluntad del individuo. Es una mezcla complicada, por eso todos somos diferentes, porque nadie tiene todos estos factores igualitos, ¿no? Hay muchos rasgos temperamentales distintos, estos solo son un ejemplo, ¿no? Introversión, extroversión, qué tanto va la impulsividad, qué tanto va la creatividad, qué tanto va la empatía, qué tanto la compasión, son rasgos que tienen mucho de biológico. Ahora, trastorno de la personalidad es cuando el desarrollo, digamos, funcional normal de la persona que tiene estas características temperamentales determinadas sale mal. ¿Y sale mal por qué razón? Bueno, hay también vulnerabilidad genética para ciertos problemas. Algo pasó en esa familia y algo pasó en ese entorno social. Es todo junto. Digamos, el trastorno es como algo desordenado, algo que no debió salir así para ser sano, algo que salió de forma que no ayuda a la persona a funcionar en sus relaciones interpersonales, en su estado de ánimo, en su manejo de sentimientos y en su forma de pensar. Entonces, esto es un poco la definición de trastorno. Ahora, el trastorno tiene que ser no nada más en un momento de la vida o por alguna situación de crisis particular. No, el trastorno de la personalidad define que estos rasgos, como alterados en el carácter, tienen que presentarse como en todo tipo de relaciones durante mucho tiempo, un tiempo como muy estable, y la personalidad suele ser estable, o sea, eres tú mismo un poco independiente del medio ambiente en el que estés. Y es poco flexible, ¿no? Porque es como tu forma de ser, pero es tu forma de ser por eso, porque hay tantos factores que se interrelacionan que la personalidad empieza a ser como a partir de la adolescencia algo que ya reconoces, por ejemplo, a tus propios amigos, a lo mejor del kinder, de primaria, cuando los vuelves a ver hay muchos cambios. Pero a partir de la adolescencia puedes dejar de ver a una persona a 5 años y probablemente todavía se parezca mucho a la persona que era en la adolescencia, y eso sucede más todavía en la edad adulta. Es un poco estable, ¿no? Esto no quiere decir que no tenga cabida ningún tipo de modificación. Claro, podemos cambiar, pero los cambios se dan dentro de lo que somos, ¿no? Cambiamos nuestra forma de pensar, cambiamos nuestra forma de relacionarse, y eso sí queremos y estamos motivados para eso. Pero la parte biológica también cuenta, y cuenta mucho. Ahora, muchas de estas cosas que forman los trastornos de la personalidad son en realidad cosas que pueden ser también buenas, ¿no? Y el narcisismo tiene algunas cosas que, bueno, en cierta dosis, así como bajito, forman parte de todos. Todos los rasgos de personalidad se distribuyen en la población en general en esta forma, que se llama curva normal. Así se define la normalidad en psicología, en psiquiatría, en ciencias sociales. Es como por mayoría, ¿no? En una población determinada, el egoísmo, el egocentrismo, la grandiosidad. Hay personas que tienen poca, muy poca, y son pocas personas. Hay muchas que tienen un término medio, y término medio sería lo que la mayoría tiene. Y hay un porcentaje de personas que tienen muchísimo de ese rasgo, el rasgo que quieras medir. Aquí todos los rasgos de personalidad se miden así. Y a lo que le llamamos que trastorno está cuando esta personalidad tiene demasiado este tipo de rasgos comparada, digamos, con el resto de personas que están en el lugar en donde vive, en la sociedad en donde funciona, y que se salen mucho más allá de lo que se puede esperar por su edad, por su educación y por el lugar en donde vive. Entonces, es trastorno porque ya no es una cosa como muy cultural, ¿no? Aquí vamos a ver que también hay, por lo mismo, diferente media por lugares. O sea, si nos fijamos, estos rasgos de narcisismo, de repente hay culturas orientales que los tienen muy poco. Hay lugares en Latinoamérica donde también el rasgo de egocentrismo, de egoísmo, es bajo comparado con otros lugares
en donde por cultura o por valores estos rasgos de personalidad están un poco sobrevaluados. Entonces hay factores sociales ahí también. Por eso cambiar nuestra forma de pensar también importa, porque tiene un cierto impacto sobre la sociedad en la que estamos, pero luego hablaremos de eso. Ahora, el trastorno narcisista de la personalidad en concreto, ¿a qué se refiere? Vamos a poner los criterios diagnósticos, eso sí, con esta salvedad. No es para diagnosticar a nadie, esto tiene solamente fines como de aprendizaje, didácticos y por una razón. Yo sé que a lo mejor tú no estás estudiando realmente psicología y a lo mejor este video está técnico, sí. Pero a final de cuentas tener información sobre algo sí importa, ¿no? Sobre todo para combatir lo que son exclusivamente creencias. Normalmente en la educación que llevamos dentro del currículum escolar hay información acerca de salud también. Todos sabemos cómo prevenir una caries, cómo cuidarnos los ojos relativamente, cómo cuidar una herida, cómo cuidar una dieta, qué tipo de alimentos nos hacen daño, y hasta la fecha no entiendo por qué este tipo de temas no se tratan dentro del mismo currículum escolar en la mayor parte de las escuelas. Así que no es de extrañar que estos temas no los manejemos aún a un nivel básico, porque no forman parte de la educación curricular o formal que tenemos, pero realmente ayudan mucho, así como podemos cuidar nuestra salud física, dental, de muchas formas, podemos cuidar nuestra salud mental si tenemos información. Y uno de esto es, no todos somos iguales, y hay personas que tienen rasgos distintos que otras por muchos factores. Y cuando estos factores son muy marcados se llama trastorno. Los trastornos requieren atención médica porque ya son un problema clínico, o sea, ya se consideran, digamos, una enfermedad, un trastorno, algo que requiere cierto tipo de tratamiento. Y la diferencia, sí, en muchos sentidos es una cuestión de intensidad y de frecuencia, ¿no? La persona narcisista tiene los siguientes síntomas. Uno es, en su forma de pensar, es una creencia básica, o sea, ni se lo cuestiona, ni siquiera sabe que ahí está, lo da por hecho. Y como todas las creencias centrales en la personalidad de alguien, es algo que ahí está, es como, esta es mi identidad y esta es mi forma de ser, y no es de forma consciente. Ellos se sienten grandiosos, se piensan grandiosos, tienen una idea de sí mismo como superior a los demás, y esto se nota en la forma de describirse, en la forma de cuidar su físico, en la forma de hacer negociaciones, en la forma de tratar a los demás, en la forma de hablar de ellos. Se nota la grandiosidad en esos elementos. 2. Está absorto en fantasías de éxito, belleza exagerada, amor ideal, ¿no? O sea, merece al mejor amor de todos. Es extremadamente enfocado en conseguir la belleza física y además sí cree que es mucho más inteligente, por ejemplo, para los negocios o para aprender alguna habilidad del promedio. Sí se cree que se cuece aparte. Se siente o se cree especial y único en ese sentido. Ahora, todos somos especiales y únicos, pero por lo mismo nos damos cuenta que somos en ese sentido pues equivalentes unos a otros, porque bueno, todos somos únicos y todos somos especiales. Pero este no es este tipo de único y especial. No, es por encima de los demás. Lo caracteriza eso, que es superior. No es diferente, es superior. Y tampoco es como superior y equivalente. No, es superior y divino, casi, ¿no? Es fuera de serie. Por lo mismo, tiene una excesiva, que es la cuarta característica, necesidad de admiración, confirmación, atención de los demás. Como cree que merece eso, porque no, realmente en sus ideas es centralmente, él está convencido de que eso es lo que él merece. Entonces espera de los demás un trato diferente, espera de las reglas que se apliquen a él diferente, o sea, que lo beneficien. Atenciones de parte de los demás, un lugar especial en un restaurante, en la forma como lo atienden los meseros, en la forma como lo atienden las personas, y busca ese tipo de posiciones que le permitan actuar así, y se siente muy ofendido o maltratado muy fácilmente por cualquier cosa que sea
pues, que recibe menos atención de la que esperaba o incluso la que desea, ¿no? Porque no concibe que estas sean ni sus deseos ni sus expectativas. Para él es lo mínimo que vale. Y en general, en las relaciones con los demás, de cualquier tipo, de pareja, de familia, de amigos, es utilitario. Tiene una relación de explotación con los demás porque son medios para sus fines. Aquí hay un debate, pero realmente pues es como, no es exactamente que carezca de empatía o que tenga empatía deficiente, y esto lo vamos a notar en esto. Estas personas tienen una forma de empatía, que es la empatía, digamos, cognitiva, que puede ser normal. Pueden, cuando quieren encantar a alguien, venderle algo a alguien, cautivar a alguien, enamorar a alguien, sacar algún provecho en particular de alguien, leer muy bien cuáles son las necesidades de esa otra persona y poner atención. Y esto implica que la empatía la pueden usar. Y la pueden usar para eso. Aquí el problema no es en la capacidad de toma de perspectiva dentro de la empatía, esa funciona. En ocasiones pueden tener empatía emocional para leer emocionalmente a alguien y ver también de cómo se siente, qué provecho poder sacar. Esta es en la parte de la compasión. La compasión se define como la motivación a hacer uso de la empatía. O sea, si eres bueno para eso, ahora úsala y también haz algo para que las otras personas estén mejor, algo que no sea en tu propio provecho, algo que sea para ellos. Esta es la parte que falta. Entonces, más bien es como que están negados a usarla. No les interesa por una razón. Ellos, dentro de esta grandiosidad, tienen esta otra característica y es, creen que las personas que merecen su amistad, su atención o su camaradería o con las que se pueden relacionar o las instituciones de las que pueden formar parte son solo aquellas que también son grandiosas, o sea, aquellas a las que él cree pertenecer porque tienen mucho valor también, social o intelectual o lo que sea. Y en este sentido, con esas personas, sobre todo si dentro de la jerarquía social están arriba de ellos, claro que pueden ser encantadores, empáticos, sensibles, amables, todo eso. O sea, no es falta de. Pero en quien ellos consideran que es perder el tiempo porque no hay nada que sacarle, o porque ya lo conquistaron, o porque ya se aburrieron, o lo que sea, es con esas personas con quienes la persona narcisista no es compasivo y no es empático. Es más, no les pone ni atención. Realmente no los está enfocando y eso es cierto. Pero porque no se toma la molestia de mirar hacia abajo, digamos, ¿no? Y también es otra característica diagnóstica el que son muy envidiosos de cualquier reconocimiento, de cualquier habilidad, de cualquier privilegio que otra persona tenga, porque eso creen que disminuye su brillo o que se lo merecen ellos. Su comportamiento en general es arrogante y es como de aire de superioridad con los demás. Es algo muy evidente. Ahora, dentro de YouTube y dentro de la literatura en medios se escucha que hay como narcisismo abierto o narcisismo encubierto. Pero al final el narcisismo, la forma de presentación es la distinta. Hay personas que como rasgo de característica personalidad pueden tener también extroversión, también que son más, no sé, más energéticas, más extrovertidas, o personas que son más introvertidas. Hay personas que son más activas, hay personas que son más pasivas. Y esto es lo que hace la diferencia en la forma y la presentación del narcisismo. Pero las dos formas tienen estos mismos rasgos, solo que los encubiertos son personas a lo mejor con una inteligencia que les permite manipular a otro grado, les permite disimular en ciertos entornos y con ciertas personas esta grandiosidad, porque no es una herramienta conveniente, porque también es cierto, son como formas de presentación, son como formas de actuación que se pueden cambiar dependiendo de la posición económica que la persona narcisista tenga o de la gente con la que está. No son tan arrogantes con todo el mundo parejo, todo depende de, digamos, lo que piensen que pueden sacarle a esa persona o de qué tanto estén realmente en una posición social
que les permita que los demás les aguanten eso, ¿no? Porque si son personas a las que consideran que están arriba de ellos, en ese caso no son tan arrogantes. Entonces, a veces no es que realmente necesariamente sea encubierto y abierto, es más bien como la situación en la que el mismo narcisista se percibe, que se porta de una o de otra forma dependiendo de lo que más le convenga en ese momento para sacar provecho de los demás. Ahora, si esto fuera de verdad tan ventajoso, no se consideraría un trastorno de la personalidad. El asunto es que causa muchos problemas. Sí, para los demás, en general, es más difícil el trastorno de personalidad para los demás. Pero incluso para la misma persona narcisista, y vamos a enumerar aquí algunos de los problemas o desventajas que para la misma persona tiene el narcisismo. Ahora, son igual desventajas cuando este es un rasgo de personalidad. O sea, vale la pena trabajarlo cuando no es trastorno de personalidad, solo rasgo de personalidad, porque al final son conductas disfuncionales, son conductas que disminuyen la capacidad de la persona de ser feliz. Pero lo vamos a enumerar. Esta distorsión o exageración de la percepción de su importancia le hace meterse en inversiones, en negocios o en trabajos o en cargos y puestos para los que no está preparado y para los que es la persona que menos se da cuenta que no tiene todavía la capacidad. No preguntan, no se asesoran, no aceptan opiniones contrarias a las suyas con facilidad, creen que la opinión suya es suficiente o que la gente que tiene opiniones parecidas a ellos son la verdad, lo cual no evita que los errores tengan consecuencias y que las decisiones tengan consecuencias, y cuando esas consecuencias se presentan porque son los demás y las pueden ver, realmente esta grandiosidad los ciega literalmente a que se están equivocando, a que se están sobrevaluando y a que de verdad van a venir las consecuencias lógicas de todo esto. Entonces es una disfunción de verdad. No importa si están tomando este tipo de decisiones con su propio dinero, si son jefes de alguna compañía, si tienen algún cargo político, esto estorba al desempeño que tienen en la vida. Y a veces la caída es muy dura porque por mucho que con carisma puedan cautivar a los demás por un tiempo, indudablemente con el tiempo de convivencia se va viendo que realmente las habilidades no son las que dice, que su visión de él mismo no coincide con lo que está haciendo, que lo que está haciendo no es tan inteligente o no es tan funcional. Y eso se va viendo. Ahora, la última persona que es capaz de cuestionarse si eso es real es el mismo narcisista, con las consecuencias de que los demás se le alejan, que se sienten defraudados, que se sienten enojados y que las cosas al final salen mal, aún económicamente y aún para ellos mismos. Así que esta grandiosidad es un problemón. Realmente no porque tú creas que las reglas del universo, las consecuencias de lo que haces para ti no aplican porque eres especial. Ese es un pensamiento como delirante, no es real. Y como no están lo suficientemente como locos o desconectados de la realidad, pues la gente se las cree al principio. Los negocios se hacen, los préstamos se dan, los votos se otorgan. Pero a la hora de la hora, la capacidad de resolver esas cosas con tan poca autocrítica no está. Y tienen serios problemas. Ellos dependen mucho de tener un séquito de seguidores que no los cuestionen, que no los critiquen, que no les vean defectos. Pero si los tienen, son seres humanos y de hecho tienen más defectos de lo normal en muchas cosas. Por lo mismo, las personas que pueden ser asertivas, que pueden ser inteligentes, que pueden ser francas al darles una retroalimentación, no van a formar parte de sus mejores amigos porque no son a los que escogen, o de su pareja, o de los asesores que tengan, o de la gente de su equipo. ¿Por qué? Porque no son capaces de escuchar retroalimentaciones que les hagan ver que de verdad pueden estar equivocados, tener defectos, o que su idea de algo o su pasión por algo no significa que eso sea o posible, o prudente, o inteligente. Entonces, esta dificultad para aceptar que no son tan únicos o tan especiales, o que su forma de ver las cosas, por mucho entusiasmo que le tengan a algo,
necesitarían como validarla con la realidad un poquito. Esta dificultad que tienen los aleja de las personas que podrían ayudarles a corregir el rumbo, ¿no? Y eso también tiene muchas consecuencias. Por otro lado, tienen tanta dependencia de los demás, por más que se sientan como muy grandiosos y todo, realmente ellos dependen de la adulación de otros, de que les sigan mintiendo otros. Y en algunos momentos, personas con otros rasgos de personalidad pueden realmente manipular al narcisista diciéndole lo que quiere oír, diciéndole cosas grandiosas de sí mismo y manipularlo por este lado de la grandiosidad también. Inclusive, en este sentido, las personas narcisistas realmente se sienten como muy mal o son muy frágiles y tienen que estar como con ansiedad. Y esta sí es una ansiedad que todo el tiempo tienen, o también es una de las razones por las que tantos se enojan tan fácil. Porque necesitan que esa imagen que los demás tienen de ellos sea como perfecta, que coincida con lo que creen que valen. Y pueden en este sentido tener como una autoestima. La autoestima es como un proceso cognitivo de cuánto puedes, cuánto vales, dónde están tus recursos. De verdad tendría que estar fundado en la realidad. 2 más 2 son 4. Ellos creen que en ellos los defectos son mínimos o no, inexistentes, y las virtudes son algo maravilloso y muchas y todo. Y pues la verdad es que no, son seres humanos con defectos, con virtudes, con errores. Pero con esta sobrevaluación tenemos un problema en la habilidad cognitiva de medirse a sí mismos. Es peligroso, de verdad, a veces cuesta trabajo cuidarlos de su propia boca, de sus propias decisiones y de su propia conducta, porque no puedes ni siquiera meterte en eso, ¿no? Y ellos toman decisiones como si fuera real la imagen que tienen de sí mismo, pero además todo el tiempo están a la expectativa de que los demás se los afirmen. Son demandantes con la gente con la que trabajan, con la pareja que tienen, de que les sostenga esa autoestima donde está. Sobreestima, diría, porque pues no, autoestima es un proceso como real, calibradito. Esto es un proceso delirante en el que, pues bueno, solo las personas que coincidan con su punto de vista acerca de ellos mismos van a quedarse cerca de ellos. No es autoestima. Por eso son tan defensivos, tan irritables, tan ofendidos. Imagínate nada más que todo lo que te dicen de ti, que sea cierto, que no es perfecto, te ofenda al punto de hacerte sentir mal. No sé, 1000 cosas pueden a otras personas no gustarles de nosotros. Es más, ni siquiera tienen que ser un defecto. Simplemente el otro tiene preferencia de otras cosas, ¿no? Y si esa mención o la posibilidad de que alguien lo note te genera tanta angustia y tanto dolor y tienes que tapar todo eso, pues realmente son personas con muy poco amor por ellos mismos, porque el amor significa conocernos, significa aceptarnos, pero conociéndonos, no aceptar a la imagen idealizada que tenemos de nosotros mismos, sino al verdadero yo. Esta parte no la tienen, eso no es bonito, es estar en un continuo sube y baja en el sentido de identidad y constantemente ofendido, irritable y a la defensiva. Tampoco es envidiable. Está convencido, por ejemplo, de que su pareja, sus amigos o las personas que están cerca de él le deben atenciones, le deben pleitesía en muchos sentidos, le deben atención de escucharlo y servicios, y exige mucho, se enoja mucho si las cosas no son como las desea o como piensa que las merece. Ahora, pensemos en el lado oscuro de esto para el mismo narcisista. La gente que te ama y a la que tú amas te da servicios, atenciones cuando es prudente y porque quiere. Y uno lo agradece. El agradecimiento te vuelve una persona feliz, porque sabes que el otro, en su pleno uso de la libertad de haberle dado ese servicio, atención, tiempo a otra persona, a cualquiera, te la está dando a ti, y eso lo agradeces. Obviamente tu vida no va a estar vacía por el agradecimiento. En cambio, una persona narcisista solo está a la expectativa de que algo salga mal, diferente a lo que desea, de algo que no esté en orden, alguien que no diga lo correcto, de que su pareja esté siempre como lo espera para él.
Por lo tanto, le pierde el agradecimiento, lo cual para la víctima es muy cansado. Por eso en muchos videos lo hemos visto. ¿Por qué es algo malo para él? No va a haber persona que lo pueda hacer sentir esa felicidad que se siente con el agradecimiento a los demás cuando te dan lo que te dan. Cuando uno asume que los demás podrían tratarte como quieran, pero están decidiendo tratarte bien, o podrían no darte nada, o podrían darte poco, pero te están dando, realmente eres muy feliz, ¿no? Ellos no sienten esto. El asunto de ser pretenciosos, superficiales, que también tiene un lado oscuro, vamos a ver cuál es. Tener que estar siempre pensando que los demás pueden verte algo equivocado, algo que esté mal, para tener que andar así como súper perfecto, te vuelve ansioso. Cualquier cosa puede amenazar la imagen pública de un narcisista y eso lleva altas dosis de irritabilidad y de ansiedad, lo cual no se siente bien y no es seguridad. Realmente esto es como un plantarse, como si fueran muy seguros, pero a base de miedo. Ni siquiera se están arreglando bonito y cuidando su aspecto físico por gusto. Lo están haciendo por estatus, por miedo, por imagen. Y esto es vivir asustado, vivir enojado, vivir a la defensiva. No es estar disfrutando el proceso, ¿no? Digo, está bien que te cuides, que cuides tu físico, que te cuides como te ves, por gusto estético, porque quieres, y si un día no se puede, pues no pasa nada, vales lo mismo. No tienes miedo de que los demás te quieran o no te quieran. Estas personas necesitan tal grado de admiración que realmente eso llega a nivel de miedo. Como estas personas, este es otro punto malo, esta es otra cosa mala, ¿no? Del narcisismo, y por lo cual es un problema también para ellos si se considera una entidad clínica, y son parasitarios y explotadores de los demás. ¿Qué implica esto? Ok, ellos pueden sentir que le sacaron provecho a alguien, ¿no? Y es la única habilidad que desarrollan. Esta como de sacar provecho de los demás, de usar a los demás para ciertas cosas. Por lo tanto, no se esfuerzan en aprender más de sus errores, en modificar su conducta a partir de los errores, en ser buenos proveedores en cierto sentido para sí mismos de eso que le sacan a los demás. Por lo tanto, en realidad, desarrollan poco sus habilidades. Podrían con más esfuerzo, con más tenacidad, con más estoicismo, con más valores, esforzarse por lograr metas de largo plazo, y mucho pierden eso. Por lo tanto, no son personas que tengan tanto poder personal, son personas que tienen mucho poder sobre otros. Y es cierto, el narcisismo es un rasgo de personalidad que está también presente en gente que ocupa jerarquías altas en la escala social o que tiene mucho dinero, que poca gente le va a cuestionar de esa forma, ¿no? No es que no veas que no son tan inteligentes ni tan capaces, pero bueno, pues no preguntan, mucha gente tampoco se los va a decir, y eso como personas no les permite evolucionar. Y eso a mí tampoco me parece envidiable, es un problemón. En realidad viven tanto de imagen que desarrollan muy poco la persona. Y eso les provoca una sensación que ellos tienen con mucha frecuencia. O sea, si no te llena nada todo lo que te dan, porque creen que lo merecen, si a ellos no lo agradecen, si los demás deberían de tratarlos mínimo, súper bien, y si no, todo está mal, el enfoque está sobre lo que está mal. Si van a ser parasitarios con los demás y no van a aprender a tener poder personal, habilidades personales para darse eso mismo, son personas que al final saben que no tienen los recursos, la inteligencia o la capacidad. La gente se harta, mucha gente se va, los pocos que se quedan, híjole, también se los están consumiendo, así que no se quedan en tan buen tono dentro de la relación, y eso hace relaciones de muy baja calidad. Claro, por estas dinámicas, ¿no? Pero al final las personas narcisistas, algo que tienen mucho, es una sensación de que nada les llena, de tener un gran vacío por dentro a nivel emocional, de insatisfacción, de que siempre les faltan 50 centavos por un peso.
Y en ese sentido no son personas felices, son personas que experimentan placer cuando consumen cosas, pero están constantemente en busca de nuevas cosas, personas, experiencias que consumir. Son insaciables, se consumen la energía emocional de otros. En muchos sentidos, por eso sí son un poco como vampiros emocionales, económicos, de atención de los demás. Pero no están generando las condiciones que los hagan felices, porque la verdad, la felicidad no está en el consumismo ni de personas, ni de cosas, ni de dinero, ni de nada. Está en la persona que somos, y esa es la parte que no desarrollan porque no se atreven a voltear, a analizarse y percibir sus defectos. Entonces, en este consumo permanente, siempre va a haber una sensación de vacío porque es inevitable. Ahora, en cuanto al amor, también están un poco amolados, la verdad, porque, a ver, ellos sienten que merecen a la mejor pareja del mundo y buscan a aquella persona que puede darles aquellas cosas que ellos desean y que aumente su estatus, que los atienda como reyes y todo, ¿no? Pero vamos a ver aquí las desventajas de esto también. Sí, está bien, son personas muy de imagen. Ellos lo que quisieran es que esa persona, por ejemplo, si es muy joven, si es muy bonita o si es muy inteligente o tiene mucho estatus económico, se presente así como de credencial, de aquí está, y se vaya. Porque al final, si esa persona de verdad es tan inteligente, tan guapa, tan bonita, tan atractiva, tan joven, tan carismática, va a llamar la atención hacia ella. Y esto es competencia, ¿no? Son muy envidiosos, acordémonos de eso. Entonces, cuando su pareja de verdad vale mucho, a nivel social, digamos, a nivel de carisma, a nivel de belleza, a nivel de inteligencia, a nivel de estatus, la envidian. Y la envidia y el amor son incompatibles. Uno no puede estar cómodo, seguro y disfrutando la luz del otro si está envidiándolo y si estás compitiendo con él. Entonces son competitivos con la misma pareja, son envidiosos con la misma pareja, y si esa persona tiene como pareja más cosas, la empiezan a criticar, la empiezan a devaluar, le empiezan a hacer comentarios ácidos, empiezan a quitarle el brillo. Si esa persona tiene suficiente autoestima, tarde o temprano se cansa y se va. Pero si no, también la apagan. Total, la persona que tanto les gustaba ya no va a estar. De verdad, les sirve como tarjeta de presentación si es que tiene todo esto y quisieran volverla a guardar en la cartera para que ya el brillo vaya sobre ellos, ¿no? Les impide disfrutar hasta de eso que dicen desear. Pero vámonos por el otro lado, suponiendo que no brilla tanto y que escogieron un perfil que les sirve más como de servicios, ¿no? Y ellos dicen que les gusta ser tratados como reyes. Y pon tú que sucede. Pero es paradójico, mientras más le das servicios, tiempo, cariño, devoción, dedicación a un narcisista, más chiquito te ve y más se desenamora. Entonces empiezan a descartar a esa persona porque se empiezan a sentir aburridos de no ver más que, pues no sé, a su fuente de suplemento ahí de servicios, pero ya no tiene la energía, la estimulación, la novedad, la sensación, ya no es un reto para ellos, por lo tanto tampoco pueden estar enamorados en este tipo de relaciones. Esa persona les sirve como de con nada más, ¿no? Y también empiezan a sentir vacío. A veces se quedan más tiempo con ese tipo de personas y en relaciones de largo plazo, pero no están felices, porque en este proceso también se sienten vacíos. La persona con la que están está siendo pues nada más el eco de sus propias necesidades, pero realmente no es una persona en sí misma porque ya se la tragaron y prácticamente con esta actitud tan vampiresca le mataron el brillo que seguramente debe haber tenido antes, ¿no? Entonces, el amor hace que podamos tener vinculación profunda con otras personas a nivel emocional. El amor hace que podamos sentir admiración y gusto en presencia, alegría por la existencia del otro. Y estas son emociones que el narcisista no puede experimentar. No están en su rango porque eso de ser tan envidioso, por ejemplo, con la pareja también, hasta con los propios hijos a veces, si los hijos empiezan a brillar, si destacan, si en algo son mejores que ellos, tampoco lo disfrutan, lo envidian. Y la envidia destruye al que envidia
y destruye al envidiado y destruye la relación. Ahora todavía la persona envidiada, como quiera, puede darse cuenta un día de eso e irse y seguir con su vida y no permitir que esto la destruya. Pero el que está envidiando va a vivir con este veneno por dentro. ¿Qué tiene eso de envidiable? ¿No? Ahora, suponiendo que esta persona de estatus y de, no sé, de clase, de lo que quieras, pues lo consiguen como amigos, ¿no? Igual. Si ellos no son el centro de atención y de verdad consiguen colarse o meterse, ya sea en algún grupo de trabajo, asociación, institución, grupo, de el que quieras, con personas así de valiosas, no los van a dejar trabajar. Van a competir con ellos todo el tiempo. Y si no tienen ellos la razón, obstaculizan el trabajo por la envidia. No pueden realmente pertenecer a ningún grupo. Si no son el centro y los otros no son sus fans, no hay manera. ¿De qué sirve tener gente tan capaz, asesores tan capaces, gente en la política que sabe hacer su trabajo si tienes que competir con ellos porque eso jala la inseguridad que sientes? No sé, pues obstaculizan como el desarrollo de sus mismos proyectos y esta es una forma inconsciente de autoboicoteo que tampoco está padre y entonces no tiene mucho de envidiable. Es algo que sí genera problemas para ellos mismos. El hecho de que ellos no se atrevan a echar un ojito hacia adentro, hacer un proceso de autocrítica y darse cuenta de que lo que están haciendo les está generando sufrimiento, no quita el sufrimiento, solo que lo desplazan hacia los demás, culpan a los demás, pero al final, bueno, si los demás no creen que son culpables y eso no pega para otro lado, pues ¿qué pasa? Esa persona con altos grados de narcisismo no es feliz y no es envidiable. Ahora, hay una forma adecuada de usar la envidia, ¿no? Y esa es como motivador. Si digo, híjole, es que me encantaría tener un trabajo como ese o ser tan buena haciendo esto como esta persona y realmente te da gusto que esa persona lo tenga, pero te enfocas a hacer con disciplina, con dedicación, lo que esa persona hizo para tener lo que tiene y con todo y el esfuerzo que requiere, ¿de verdad quieres la meta? Dale, ¿no? Es motivador. Este uso de la envidia no lo hacen ellos. Hacen un mínimo esfuerzo. No se van a dedicar a tratar de conseguir eso para sí, solo destruir a la otra persona. Por eso ni siquiera en esto de la envidia hacen un buen uso, ¿no? Digo, todos podemos sentir envidia y que alguien sienta envidia de otra persona no es malo, es lo que hagamos con ella, ¿no? Como motivador puede ser buenísimo, porque no es destructivo para nadie, es motivador. Ahí yo diría que se puede llamar más bien admiración. Pero ellos no hacen eso, hacen envidia de la que los acaba a ellos y acaba al otro. Esto de que si una persona hace gaslight, hace ghosting, hace manipulación, mentiras, es narcisista, no es exactamente así. Estas son descripciones de conductas disfuncionales, abusivas o manipuladoras. Pero efectivamente, las personas narcisistas son egoístas y muy manipuladoras. Así que hacen este tipo de conductas con mucha frecuencia. Si de repente tú notas, híjole, es que yo a veces hice, invalidé esto, o a veces critico esto, o a veces manipulo, a veces chantajeo. Ok, esa es conducta disfuncional. Lo que define lo problemático de la frecuencia y la intensidad de esta conducta es la frecuencia y el grado, de verdad. Los narcisistas es tal lo que sienten que merecen sacar de los demás, lo parasitaria de su conducta, que esto lo hacen con muchísima frecuencia. Por eso prácticamente pareciera que los define, ¿no? No, pero bueno, hay muchos otros perfiles de personalidad que no son exactamente narcisistas y que hacen este tipo de cosas. Traté de enfocar este video principalmente en estas cosas porque por comentarios que me han hecho varias personas, preguntas que recibo, correos, veo que de repente podemos cometer el error de pensar que la persona que fue víctima en una relación con un narcisista es la que se llevó la peor parte y el narcisista, como sacó provecho, como fue el que ganó, digamos, va a sacar todo el beneficio. Pero centrémonos en esto. Alguien con esta característica de personalidad de verdad puede tener beneficios de largo plazo.
Ninguna de las cosas que forman parte del narcisismo son buenas para la salud mental. Y todo lo que es bueno para la salud mental genera felicidad. Y todo lo que es negativo para la salud mental genera depresión, dolor y vacío. No salen ganando nada. Las personas narcisistas en realidad, a lo mejor a corto plazo, disfrutan de un triunfo, de ganar sobre otros. Pero en esta vida todos estamos interconectados. Cuando afectamos a otros, algo estamos afectando también de nosotros mismos. Lo veamos o no. Y ellos, aunque los resultados no los ven, no quiere decir que no los estén afectando. ¿Ok? Bueno, esta es una definición de lo que es el trastorno de personalidad narcisista. Mientras más rasgos de este tipo tiene una persona, más narcisismo hay. Y cuando es muy extremo, se llama trastorno de la personalidad. Te dejo esa información para que puedas conocer más acerca de este perfil y también para que puedas definir algunos términos que se usan en internet de una forma como más objetiva, que puedas tener diferencia entre rasgos y trastorno y todo esto que a veces es un poco confuso. Vamos a seguir hablando de cosas que tienen que ver con salud mental, con problemas de personalidad y también algunas meditaciones que son para salir de una situación después del abuso de una persona difícil, ya de cualquiera de los perfiles, ¿no? Porque al final trabajar en nosotros es lo que nos va a sacar de cualquier dificultad. Entender al otro es cultura general y es prevención, ¿no? Pero lo que necesitamos para salir de aquí es desarrollo personal, sin duda. Te dejo un enorme abrazo y espero que esta información te sirva. Con cariño, Ana.